La pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta flota en el aire como una sombra. ¿Cuánto cuesta realmente la perfección? Detrás de cada pantalla brillante, de cada dispositivo impecable que reposa en millones de bolsillos en todo el mundo, hay un hombre que sostuvo el peso de un legado imposible. Un nombre repetido en conferencias, reportajes y biografías apresuradas. Tim Cook, el sucesor, el guardián de un imperio que nunca fue suyo, pero que tuvo que sostener como si lo hubiera parido con sus propias manos. Y lo que pocos saben es que, en su silencio y disciplina férrea, se esconden grietas tan profundas como los cristales que alguna vez estallaron en fábricas lejanas. Cook nació lejos del brillo de Silicon Valley en Alabama, un sur conservador, de acentos arrastrados y prejuicios pesados como cadenas invisibles. Su infancia fue marcada por la rutina y la discreción. No hubo una chispa de genialidad infantil registrada en periódicos, ni inventos de garaje como en las leyendas de otros magnates. Lo que había en él era otra cosa: resistencia, una capacidad fría para soportar, adaptarse y sobrevivir en medio de ambientes hostiles. Aprendió temprano a callar, a no exponerse, a ser invisible cuando era necesario, pero también aprendió a escuchar, y quien escucha demasiado termina cargando secretos que nunca quiso poseer. En los años 80, Tim encontró su escape en la ingeniería industrial y en el mundo corporativo. Su camino lo llevó a empresas donde la eficiencia era un dios incuestionable. Compaq, IBM. Allí se entrenó en el arte de lo calculado, en el culto a los números, en la precisión que no perdona errores. Era un hombre capaz de optimizar cadenas de suministro como un cirujano disecciona un cuerpo, y en esa habilidad fría, silenciosa, sin brillo mediático, se escondía su mayor arma. El día que Steve Jobs lo vio, no vio a un inventor, ni a un visionario. Vio a un ejecutor, el hombre que podía convertir sus sueños imposibles en realidades fabricadas en masa. La llegada de Cook a Apple fue discreta. Un ejecutivo más, al principio, pero en un imperio donde la creatividad ardía como fuego incontrolable, hacía falta alguien que supiera apagar los incendios invisibles, costos, plazos, rutas de entrega. Mientras Jobs gritaba, exigía y quemaba a su alrededor, Cook trabajaba en silencio. No buscaba aplausos, no necesitaba cámaras. Cada vez que Apple prometía un producto imposible en un plazo absurdo, era Cook quien hacía que esas promesas se cumplieran. Los camiones llegaban, los almacenes se vaciaban y el mundo entero veía magia. Nadie miraba al hombre detrás de la cortina, pero la magia tenía un precio. Bajo la calma de las presentaciones impecables, se ocultaban fábricas abarrotadas en China, turnos interminables, manos juveniles, ensamblando piezas que luego costarían más que sus vidas enteras. Cook conocía esas cifras, sabía cada costo, cada número, cada contrato firmado en la penumbra de oficinas esterilizadas. Nunca habló de eso en público, nunca lo mencionó en entrevistas. Era parte del pacto silencioso, perfección a cambio de humanidad sacrificada. Para muchos, Apple era una religión. Para Cook, era un cálculo interminable entre eficiencia y moralidad, y las matemáticas rara vez favorecen la compasión. La enfermedad de Jobs cayó sobre Apple como un eclipse. El hombre que había construido un culto en torno a sí mismo comenzó a desvanecerse. Tim, siempre discreto, fue ganando espacio, no por ambición desmedida, sino por necesidad. Jobs confiaba en él como en pocos, lo llamaba para las decisiones más duras, lo dejaba al mando cuando su cuerpo ya no respondía. Cook fue el rostro serio, tranquilo, que sostuvo la empresa mientras su líder agonizaba. Y cuando llegó la muerte, cuando el mundo lloró al genio, Cook no tuvo tiempo de llorar. El peso del trono cayó sobre sus hombros sin aviso, y lo que todos esperaban de él no era simplemente continuar, era resucitar lo irreemplazable. El nuevo CEO no era un visionario, no tenía frases grandilocuentes ni gestos teatrales, era la antítesis del mito de Jobs, y por eso muchos lo despreciaron en silencio. Decían que Cook no crearía nada nuevo, que solo administraría la herencia hasta que se desmoronara,
Pero en lugar de buscar gloria personal, Tim eligió otra arma: control absoluto. Refinó procesos, expandió líneas, convirtió la empresa en una máquina de dinero inagotable. Los números crecieron hasta el infinito. La Apple bajo Cook no era un taller de genios locos. Era un imperio romano que cobraba tributos de todos los rincones del planeta. Pero incluso en medio del éxito, había algo que lo perseguía. Las noches eran largas. En las habitaciones de hotel, en vuelos interminables, el silencio lo devoraba. Cook era un hombre reservado hasta el extremo, casi ascético. No tenía una familia que apareciera en portadas. No se dejaba ver en escándalos sociales. Pero esa misma distancia alimentaba rumores. Decían que su vida personal estaba marcada por miedos antiguos, por la sombra del rechazo en un sur donde ser diferente era un pecado. Durante años ocultó su orientación sexual, hasta que un día, presionado por el peso de ser un símbolo, decidió revelarla. Se convirtió en el primer CEO abiertamente gay de la lista Fortune 500. Fue un acto celebrado por muchos, pero para él fue también una exposición brutal. La máscara de discreción se rompía y tras ella se revelaba un hombre que siempre había vivido entre dos mundos, el que mostraba y el que callaba. Mientras el dinero fluía, las críticas crecían. Apple era acusada de evadir impuestos con estructuras complejas, de explotar trabajadores, de promover una cultura de consumo que rozaba la adicción. Cook aparecía en audiencias del Senado, enfrentaba preguntas que respondía con calma imperturbable. Sus palabras eran medidas, sus gestos exactos. Nada en él parecía improvisado. Pero detrás de cada respuesta había un dilema que lo corroía. ¿Podía un hombre sostener un imperio sin mancharse las manos? Y si ya estaban manchadas, ¿cuánto más podía cargar? La sombra más pesada llegó con el tiempo. La innovación comenzó a estancarse. Los críticos murmuraban que Apple ya no sorprendía, que los nuevos iPhones eran variaciones del mismo rostro, que Cook había convertido la creatividad en un negocio rutinario. El mercado aplaudía los dividendos, pero las voces del público exigían magia. Y esa magia, él no podía inventarla. Su reinado estaba sostenido en eficiencia, no en sueños. En el fondo, sabía que ese era su límite. Nunca sería recordado como un visionario. Sería recordado como un administrador. Y para alguien que dedicó su vida a sostener la perfección, la idea de ser visto como un guardián gris era una herida insoportable. Con cada escándalo laboral, con cada investigación fiscal, con cada acusación de monopolio, el peso aumentaba. Cook respondía con calma. Siempre con calma. Pero la calma también puede ser un disfraz. En los espejos de hoteles, su reflejo parecía cansado, distante. ¿Cuántas decisiones había tomado que no lo dejaban dormir? ¿Cuántas veces había sacrificado algo humano en nombre de lo impecable? El precio de la perfección no se paga una sola vez. Se paga todos los días, en cuotas silenciosas que corroen desde dentro. Y aún así seguía adelante. Porque en el silencio de su mente, Cook sabía algo que el mundo no entendía, que el legado de Jobs era una llama que nadie podía mantener encendida para siempre, y que, tal vez, lo único que él podía hacer era prolongar el resplandor, aunque fuera a costa de su propia sombra. Los años siguientes parecieron un triunfo. Apple se convirtió en la primera empresa en alcanzar el $1 billón en valor de mercado, y después lo duplicó, lo triplicó. Para los inversionistas, Cook era un héroe silencioso, pero detrás de los gráficos ascendentes había grietas invisibles. Cada éxito era sostenido por un ejército de manos anónimas, y cada anuncio mundial ocultaba un rastro de fatiga, suicidios en fábricas, demandas judiciales. Cook, obsesionado con la perfección, aceptaba ese silencio como parte del juego. La pregunta que lo atormentaba no era si estaba haciendo lo correcto, sino si había otra forma de mantener la maquinaria funcionando. Y en su interior, la respuesta siempre era la misma: no. Los informes de prensa comenzaron a incomodarlo. Historias sobre niños trabajando en minas de cobalto en África,
sobre largas jornadas en plantas asiáticas, sobre trabajadores que dormían en el piso para cumplir con las cuotas. Cook respondía con comunicados cuidadosamente escritos, con auditorías que mostraban mejoras parciales, pero sabía que la raíz no podía cambiar. El mundo pedía más y más iPhones, iPads, MacBooks, y alguien tenía que pagar el precio oculto. Esa es la regla de oro del capitalismo moderno. Lo que el cliente no paga en dinero, alguien lo paga en sangre. En Cupertino, los pasillos brillaban con acero y vidrio impecables. El Apple Park era un círculo futurista, un templo diseñado para inmortalizar la grandeza de la marca, pero Cook, sentado en su oficina minimalista, sentía que ese edificio perfecto era también una prisión. Cada pared de cristal lo reflejaba a él mismo, multiplicado en infinitos rostros cansados. La transparencia del diseño no significaba transparencia de conciencia, y en las noches, cuando los pasillos quedaban vacíos, el silencio del anillo se volvía insoportable. La soledad era su única compañía. La rivalidad con otras empresas tecnológicas no hizo más que intensificar la presión. Google, Amazon, Microsoft, Samsung, todos querían destronar al gigante. Cook luchaba en silencio, firmando acuerdos estratégicos, cerrando contratos con gobiernos, expandiendo el control de Apple sobre servicios y suscripciones. Ya no era solo una empresa de hardware, era un ecosistema cerrado, una cárcel de lujo para millones de usuarios que no podían escapar. Y aunque esa estrategia garantizaba ganancias infinitas, también alimentaba un odio creciente. Demandas antimonopolio, críticas por prácticas abusivas, acusaciones de manipular mercados. Cada nueva victoria llevaba escondida una nueva herida. En público, Cook mantenía la calma. Sus presentaciones eran sobrias, medidas, sin el dramatismo de Jobs. Para algunos eran aburridas, para otros eran la prueba de que la empresa había madurado. Pero en su interior, Cook sabía que nunca sería amado como su predecesor. Jobs era un mito, un artista. Él era un contable del destino. Su nombre no provocaba pasiones, solo respeto. Y en el mundo de los ídolos, ser respetado no es suficiente. El eco de esa realidad lo perseguía como un susurro constante. Nunca serás Steve. La pandemia de 2020 trajo consigo un nuevo desafío. Mientras el mundo se paralizaba, Apple seguía creciendo. Los confinamientos aumentaron la dependencia de la tecnología, y Cook aprovechó cada grieta de la crisis. Las ventas explotaron, los beneficios se multiplicaron, pero al mismo tiempo, la sombra de la desigualdad se hizo más evidente. Millones perdieron empleos, pero Apple anunciaba resultados récord. En las redes sociales, la gente comenzaba a ver a la empresa no como un símbolo de innovación, sino como un monstruo insaciable. Y en el centro de ese monstruo, Cook se convertía en el rostro imperturbable de un sistema que ya no pedía permiso para devorar. En entrevistas tardías, Cook hablaba de privacidad, de derechos humanos, de sostenibilidad. Sus palabras sonaban nobles, pero en los archivos ocultos había contratos con gobiernos autoritarios, concesiones en países donde la censura era ley, fábricas donde el verde de la sostenibilidad era solo pintura sobre paredes agrietadas. Esa contradicción lo acompañaba siempre. Era un hombre que intentaba conciliar la ética con la necesidad, pero la necesidad siempre ganaba. El mercado no perdona discursos vacíos. Con el paso de los años, la soledad de Cook se hizo más evidente. Nunca construyó una familia pública, nunca se dejó ver en excesos. Vivía como un monje en un templo de vidrio. Sus pasatiempos eran escasos, sus amistades, contadas. El poder absoluto lo había rodeado de un silencio más pesado que cualquier multitud. Era un rey sin corte, un guardián de cifras que ya no significaban nada. Porque ¿qué es $1 billón cuando no hay nadie con quien compartirlo? La caída no llegó en forma de un desastre visible. No hubo un colapso repentino ni un escándalo que incendiara titulares. La caída de Cook fue interna, lenta, como una erosión que desgasta la roca desde dentro. Empezó con la mirada vacía en los espejos, con las noches sin sueño, con la sensación de que todo lo construido se sostenía en una mentira compartida.
Apple seguía creciendo, pero él se sentía cada vez más pequeño, y esa contradicción era insoportable. Los críticos escribían que Cook pasaría a la historia como el hombre que convirtió a Apple en la empresa más rica del planeta, pero también como el que apagó la chispa de la innovación. Una paradoja cruel: éxito absoluto en números, fracaso en inspiración. Y en ese espejo se veía reflejado cada día. No era el genio, era el guardián. No era el creador, era el administrador de una herencia ajena. Y cuando la historia se escribiera, su nombre estaría condenado a la sombra del mito de Jobs. El último tramo de su vida pública estuvo marcado por esta contradicción. Los homenajes se mezclaban con las críticas. Las portadas celebraban sus logros, mientras analistas cuestionaban su legado. Cook asistía a cada ceremonia con la misma expresión calmada, con la misma postura erguida. Pero en su interior, un vacío lo devoraba. Había llegado al tope del mundo, pero en ese tope solo había soledad. El precio de la perfección, otra vez, se revelaba como una condena. En las noches finales de su mandato, cuando el futuro de Apple comenzaba a pasar a nuevas manos, Cook volvía a la misma pregunta que lo había acompañado desde el principio. ¿Valió la pena? Los números decían que sí. La historia oficial diría que sí. Pero su conciencia en la penumbra respondía con un silencio incómodo, porque lo que había sacrificado no eran solo horas de sueño o relaciones personales. Lo que había perdido era algo más profundo, la posibilidad de ser recordado como un hombre completo y no como una máquina perfecta. El mundo recordará a Tim Cook como el hombre que sostuvo el imperio, como el ejecutivo que mantuvo viva la llama hasta que otros tomaran el relevo. Pero detrás de esa máscara de éxito se esconde una verdad amarga. En el altar de la perfección, el sacrificio nunca termina. Y quienes cargan con ese peso, lo pagan no con dinero, sino con soledad, con secretos y con un eco interminable de dudas que ninguna cifra puede silenciar. La historia de Tim Cook no es la de un fracaso visible, ni la de una caída espectacular. Es la de un ascenso que se convirtió en prisión. La de un hombre que lo tuvo todo, pero nunca pudo escapar de la sombra de otro. La de un líder que convirtió la eficiencia en dogma y el silencio en armadura, y que al final descubrió que el precio de la perfección no es la gloria, sino el vacío. El público seguirá comprando dispositivos, seguirá admirando el logo brillante de la manzana, pero entre cada pantalla encendida y cada caja abierta habrá un eco invisible. El eco de un hombre que eligió la perfección por encima de sí mismo, y que, en su ascenso silencioso, descubrió la verdad más oscura de todas, que la cima no siempre es un lugar de luz. A veces, la cima es simplemente el lugar más alto desde donde contemplar la soledad.